la bienvenida a la doctora Alina Berenice Pérez Castañeda, médico especialista en medicina de urgencias. Actualmente médico adscrito en el servicio de urgencias del Hospital General de Zona número 47, IMSS, con el tema cetoacidosis alcohólica. Es este. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes, soy la doctora Berenice Pérez Castañeda, muchos ya me conocen, soy adscrita al servicio de urgencias de esta unidad y bueno, hoy les voy a hablar de cetoacidosis alcohólica. Yo creo que es un tema que pues no muchos hemos o han visto y es un tema que es poco conocido, creo. Bueno, yo creo que es importante empezar con la definición de cetoacidosis alcohólica y bueno, la mejor que encontré es esta, es una emergencia médica caracterizada por un proceso de acidosis metabólica que cursa con aumento del desequilibrio aniónico y anomalías electrolíticas. Estas están asociadas a, bueno, sin asociarse a hiperglucemia, ¿ok? Porque estamos muy relacionados con el tema de cetoacidosis diabética, pero en este caso pues no es así. Son pacientes que de hecho pueden cursar con hipoglucemia o euglucemia. Es muy raro que cursen con hiperglucemia, ¿ok? Un poquito de la historia de cómo fue descubierta esta enfermedad y cómo se fue dando a conocer, pues empieza en 1940, cuando Dillon y su grupo de colaboradores presenta una serie de 9 pacientes que tenían cuadros de cetoacidosis severa en ausencia de diabetes y eran pacientes que regularmente tenían cuadros recurrentes y con el antecedente de haber tenido etilismo crónico durante mucho tiempo y sobre todo haberlo suspendido días previos a la presentación de la enfermedad. En 1970 ya es cuando realmente se da el término de cetoacidosis alcohólica y es por Jenkinstein, que presenta 3 pacientes que tienen consumo excesivo de alcohol y cuadros repetitivos de cetoacidosis que resuelven de manera aparentemente espontánea solo con el manejo de líquidos y no con el manejo de insulina como en los casos previos de cetoacidosis diabética. Y hasta 1974, Cooperman incluye signos clínicos ya que son asociados al cuadro de cetoacidosis alcohólica, que son taquipnea, taquicardia, hipotensión y dolor abdominal. El dolor abdominal regularmente lo definen como difuso y no tiene una característica en especial como la cetoacidosis diabética, ¿ok? Fulop y Hoverman presentan después 24 y 74 pacientes cada uno que presentan cetosis a expensas de beta-hidroxibutirato. ¿Okay? Regularmente los pacientes con cetoacidosis alcohólica presentan una relación de beta-hidroxibutirato con acetoacetato mayor a los que presentan los pacientes con cetoacidosis diabética. Era lo que llamaba la atención de estos investigadores, que el beta-hidroxibutirato estaba muy alto de lo que regularmente estaba. Okay. Eso es una característica muy importante de la cetoacidosis alcohólica. Después, Uren y sus colaboradores presentan ya la clínica detallada describiendo el tipo de pacientes que están asociados a esta patología. Son pacientes que presentan náuseas, vómito y dolor abdominal, pero regularmente el dolor abdominal y todo el cuadro clínico es previo a presentar la cetoacidosis. De hecho, justamente este cuadro clínico es lo que los lleva a suspender la ingesta de alcohol. Y posteriormente hay un estudio que se llama Estudio Cádiz, en donde se reportan 30 muertes súbitas, aparentemente, en pacientes que tenían alcoholismo crónico y detectan niveles elevados de beta-hidroxibutirato. Como les decía, es una característica dentro de los pacientes con cetoacidosis alcohólica y muchas veces están determinados como muertes súbitas. Muchos pacientes alcohólicos, incluso yo creo que los han visto, mueren en la calle sin una causa aparente, pero pues en realidad no es que no tengan una causa aparente, es que nosotros no la hemos diagnosticado adecuadamente y regularmente cursan con una cetoacidosis alcohólica. De hecho, hay series de estudios de casos en donde se ha visto que estos pacientes que aparentemente presentan muerte súbita tienen niveles elevados de beta-hidroxibutirato
y probablemente la muerte se deba al hecho de que hayan presentado una cetoacidosis alcohólica que no fue tratada, que no fue identificada y que pues lamentablemente fallecieron. Bueno, dentro de la fisiopatología, que creo que es lo más importante dentro de la patología, pues vamos a tener cómo es la absorción del alcohol, ¿ok? El alcohol va a pasar a tubo, bueno, se absorbe por tubo digestivo, pero lo que se absorbe es muy poquito, es aproximadamente un 20%. Después, en intestino delgado va a haber una absorción mayor del 80%. Esto depende de la concentración o, bueno, de la cantidad de alcohol que nosotros ingiramos, ¿ok? Todo depende de la concentración de la bebida que nosotros tomemos. Por ejemplo, ahí hay varias presentaciones, la cerveza, el vino y el whisky. Cada bebida tiene una concentración diferente de alcohol. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, la cerveza pueda tener, no sé, 350 mililitros, tiene 40 gramos de alcohol, pero nosotros podemos ingerir menor cantidad de líquido en whisky y tomar hasta 4 veces más de lo que contiene una cerveza, ¿ok? Eso es como va a empezar la cetoacidosis alcohólica. Va a depender de la ingesta de alcohol que nosotros tengamos y todo depende pues de la bebida que nosotros tomemos, ¿ok? Lo importante de esta patología es cómo se da el metabolismo del etanol. Y bueno, el etanol va a ingresar a nuestro cuerpo y va a tener diferentes reacciones. Por medio del alcohol deshidrogenasa se va a convertir en acetaldehído. El acetaldehído es tóxico para nuestro cuerpo, es lo que generalmente causa la resaca, causa náusea, vómito, dolor de cabeza y al estarse produciendo va a tener que ser oxidado por nuestro cuerpo por una acetaldehído deshidrogenasa y se va a convertir en acetoacetato, ¿ok? Dentro de estas dos reacciones va a haber una producción o una reducción de NDA. Se va a reducir a NDAH. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque de aquí nace otra vía, ¿ok? La producción de NDAH o la sobreproducción de NADH va a generar que el piruvato no pueda irse a realizar la gluconeogénesis. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber una acidosis láctica. Y si de por sí nosotros ya tenemos una cetoacidosis asociada al consumo de alcohol, con la producción de esto vamos a aunarle o a sumar una acidosis láctica que va a perpetuar el estado de acidosis del paciente, ¿ok? Aparte de esto, ya siguiendo con la vía, va a haber acetoacetato. El acetoacetato va a tener dos reacciones, ¿ok? Se va a ir a la producción de cuerpos cetónicos y posteriormente se puede ir a acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A puede generar todavía reducción y entonces como genera acetoacetato y acetilcoenzima A va a generar también la formación de cuerpos cetónicos como tal. Entonces va a haber cetogénesis por ahí también. Son dos esquemas que prácticamente están mostrando lo mismo. Entonces va a entrar el etanol, va a ser reducido por la alcohol deshidrogenasa, se va a producir acetaldehído, después va a ser la acetilaldehído deshidrogenasa y va a producir acetoacetato, ¿ok? Después de eso, lo que les mencionaba, va a haber la producción de acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A puede volver a generar, o bueno, puede volver a entrar para que nosotros hagamos otra vez un proceso de cetogénesis. Es importante entender cuáles son los mecanismos por los cuales se genera la cetoacidosis en estos pacientes. Uno es por el propio consumo de alcohol, que el hígado va a hacer la reducción, y otro es porque dentro de esta reducción también va a haber una sobreproducción de lo que les mencionaba, el NADH. Esto va a generar que el piruvato no pase directamente a la gluconeogénesis y entonces empiece a producir ácido láctico. Regularmente los pacientes que cursan con cetoacidosis alcohólica pues son pacientes que tienen un consumo excesivo de alcohol, que no tienen adecuada alimentación, que tienen varios días en inanición, que están consumidos, que no tienen un adecuado estado de nutrición. Entonces ya de por sí tienen cierta deficiencia y que nosotros aumentamos con el consumo del etanol. Este es un pequeño resumen. Entonces, como les mencionaba, el etanol va a ser reducido por la enzima alcohol deshidrogenasa. Se va a producir acetaldehído, por la acetaldehído deshidrogenasa se va a producir acetacetato. Aquí va a intervenir una enzima que se llama tioquinasa,
¿ok? Todas estas dos reacciones previas van a oxidar el NADH y van a convertirlo en NADH. Este exceso de NADH va a generar que el lactato se produzca, por lo que les mencionaba. Hay demasiado piruvato y el piruvato ya no puede entrar a generar gluconeogénesis. Entonces lo que hace es generar ácido láctico, ¿ok? El acetoacetato, por una tioquinasa, se convierte en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A per se genera o empieza con cetogénesis, porque justamente hay demasiada, ¿ok? Entonces, aquí ya hay dos mecanismos que están generando acidosis en el paciente. Y bueno, aparte de los efectos en agudo que tiene el etanol o el consumo del etanol, hay efectos que preceden o que suceden posteriormente a esto. ¿Qué significa? Nosotros ya tenemos claro que el etanol va a ser reducido a acetaldehído, que el acetaldehído va a generar acetilcoenzima A, que el acetilcoenzima A va a generar, va a causar producción de cuerpos cetónicos, que va a disminuir la producción del piruvato, aumentar la producción de piruvato, y que el piruvato excesivo se va a ir a realizar ácido láctico. Pero también hay una acumulación de triglicéridos. Eso ya es más en pacientes crónicos. Pero al nosotros tener tanto triglicérido y tantos ácidos grasos libres en la producción, va a generar que aumente la concentración de VLDL, ¿ok? Al aumentar la concentración de VLDL se va depositando los cúmulos de grasa en el hígado, y esto es lo que va causando la esteatosis hepática, y que posteriormente, con los pacientes crónicos, va evolucionando a una cirrosis o una insuficiencia hepática, ¿ok? Algunos de los productos de las vías metabólicas del NADH y del acetoacetato pueden irse a producir energía, pero aparte en los pacientes que tienen antecedentes, que cursan con cetoacidosis alcohólica, hay una depresión de volumen importante, por lo que les mencionaba. El hecho de que tengan dolor abdominal, náuseas y vómito les condiciona que tengan intolerancia a la vía oral. Todo eso causa una depresión de volumen y también causa que haya hipoperfusión a nivel de los tejidos periféricos, sobre todo en músculo. Aunado a lo que les mencionaba de la producción excesiva de NADH y que el piruvato se convierte en ácido láctico, la hipoperfusión tisular también genera más ácido láctico, ¿ok? Entonces, todos estos mecanismos nos van a llevar a acidosis. Por eso se genera la cetoacidosis en los pacientes con etilismo. Este es un pequeño resumen, creo que no se alcanza bien, pero es lo que pasa. El etanol se consume, llega al hígado, en el hígado se oxida, va a generar lo que les mencionaba, el acetaldehído. El acetaldehído es el producto más tóxico que hay para nuestro cuerpo, y es el que genera todo lo que les mencionaba, la resaca, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, la cefalea, ¿ok? Después se va a acumular también la VLDL y va a causar que haya una acumulación de ácidos grasos, causando la esteatosis hepática. La esteatosis hepática posteriormente va a comportarse como una insuficiencia hepática. Son pacientes ya crónicos, ¿ok? Este es un pequeño resumen de cómo, igual, lo mismo. Yo creo que es lo más importante dentro de la patología, que entiendan la fisiopatología de cómo es el consumo de etanol. La mayoría del etanol, como les mencionaba, del alcohol, se absorbe el 20% aproximadamente en el estómago, y el 80 al 90% se va a absorber a nivel del intestino. De ahí se va a ir a nivel de la sangre. En la sangre puede generar varias vías, las que les mencionaba. Una se puede ir a producción de energía, puede haber producción de ácidos grasos, puede haber producción de cuerpos cetónicos y nada más. Ahora, el cuadro clínico. ¿Cuándo sospechar en un paciente que tiene cetoacidosis alcohólica? Regularmente la mayoría de los estudios hablan de una triada.
El paciente va a tener antecedente de haber tenido etilismo intenso, pero suspendido días previos. No va a ser un paciente que llegue y haya dejado de tomar inmediatamente. Regularmente son 4 o 5 días antes dejó de tomar, después de un atracón, literalmente así lo describen, de un atracón de alcohol. Van a cursar con dolor abdominal y vómito, que justamente esto va a ser lo que frene el consumo de alcohol. Y van a tener taquipnea, taquicardia e hipotensión. Algunas bibliografías mencionan que puede tener evacuaciones diarreicas, ¿ok? La taquipnea, la taquicardia y la hipotensión pues son secundarias a la pérdida de volumen que el paciente va a presentar. Dentro de los paraclínicos lo que vamos a buscar son pacientes que van a estar neurológicamente íntegros, que es una diferencia con la cetoacidosis diabética. Un paciente que tenga sospecha de cetoacidosis alcohólica y que tenga déficit neurológico, hay que buscar otra posibilidad diagnóstica. Regularmente es muy raro que curse con déficit neurológico y aparte de eso una cetoacidosis alcohólica. Ahora es bien importante los pacientes que llegan con cetoacidosis alcohólica o los pacientes que son consumidores de alcohol crónicos no solamente tienen una comorbilidad, ¿no? Regularmente son pacientes que ya tienen datos de insuficiencia hepática, de desnutrición y que pueden llegar incluso con síndrome de abstinencia etílica, con pancreatitis, que también puede dificultar o bueno, puede impedir que nosotros hagamos un adecuado diagnóstico. La glucemia va a estar normal o incluso baja. Es muy raro que un paciente con cetoacidosis alcohólica presente una glucosa mayor a 200, ¿ok? Entonces eso nos va a orientar para saber que no es un paciente con una cetoacidosis diabética. Van a cursar con una acidosis metabólica, con un anión GAP elevado y van a cursar comúnmente con hipocalemia por los vómitos que van a tener y por las evacuaciones que pueden presentar. Y pueden o no tener cetonuria, ¿ok? Es bien importante lo que les mencionaba, los pacientes con cetoacidosis alcohólica producen un exceso de beta-hidroxibutirato. No todas las pruebas que nosotros tenemos en laboratorios miden beta-hidroxibutirato, entonces puede que incluso tengan cetonas negativas y eso no significa que tu paciente no tenga cetoacidosis alcohólica. Depende de lo que te midan en tu laboratorio, pero no te excluye el diagnóstico. Aquí lo más importante que tienes que valorar en el paciente es el cuadro clínico y los antecedentes que tú interrogues, ¿ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento es prácticamente con volumen para tratar de disminuir pues toda la hipoperfusión tisular que hay. Electrolitos séricos, por lo que les mencionaba, la mayoría de la mortalidad está asociada a la hipocalemia que se presenta en estos pacientes y es por arritmias letales, y tiamina, porque la mayoría de los pacientes pues son justamente pacientes que tienen etilismo crónico de muchos años de evolución y que pueden cursar con alguna encefalopatía de Wernicke-Korsakoff o con delirium tremens, ¿no? Entonces es parte del tratamiento principal. Ahora, algo bien importante, nosotros probablemente pensaríamos que la reposición de volumen en estos pacientes podría ser con soluciones isotónicas, ya se hace solución salina o solución Harman, y bueno, que la reposición puede ser pues de potasio, ¿no? Pero este artículo es muy importante para el tratamiento porque justamente este artículo fue el único que demostró que estos pacientes mejoran con la infusión de solución dextrosal 5%. A diferencia de los pacientes con cetoacidosis diabética que mejoran con soluciones isotónicas, estos pacientes mejoran con soluciones glucosadas al 5%, ¿ok? No es que les vaya muy mal, pero disminuyó. Este estudio literalmente hizo una comparativa entre la aplicación de solución salina al 0.9% y solución glucosa al 5%, ¿ok? Lo que mencionó la solución glucosa, la ventaja que tuvieron estos pacientes fue que mejoraron la cetoacidosis en menos tiempo y con menos complicaciones. Paradójicamente o curiosamente, la solución salina aumenta la mortalidad de estos pacientes. ¿Por qué? Se cree que es asociado a que genera una acidosis hiperclorémica y perpetúa la acidosis, ¿ok? La cetoacidosis alcohólica tiene un tiempo de resolución entre 6 y 12 horas, si se lleva a cabo con la solución glucosa al 5%. Entonces, los pacientes con solución salina al 0.9% no es que no mejoren,
pero tarda más su recuperación y se asocia a mayores complicaciones, ¿ok? Los pacientes que tienen cetoacidosis alcohólica no requieren el tratamiento con insulina, por lo que les mencionaba, regularmente la glucosa está dentro de parámetros normales o incluso baja, con insulina, perdón. No necesitan la administración de bicarbonato, tampoco se lleva, solamente el tratamiento es con infusiones y la reposición de volumen, ¿ok? En dado caso que llegara a haber alguna depresión de electrolitos séricos, también se tienen que reponer, sobre todo por lo que les mencionaba de las arritmias letales que están asociadas o que se han presentado en estos pacientes. Y si se acuerdan, al inicio de la presentación les mencionaba que muchos pacientes mueren por no saberlos identificar. Entonces, pues sobre todo para evitar ese daño, ¿ok? Aparte dentro del tratamiento, también está la administración de tiamina. Justamente este estudio lo que hacía era la administración de solución glucosa al 5%, ¿ok? Lo que hacían era administrarle primero 1000 cc para 2 horas, posteriormente 250 mililitros por hora, hasta que se resolviera la cetoacidosis. Aunado al tratamiento de la reposición de volumen, añadían tiamina, como les mencioné en la diapositiva previa, es parte del tratamiento de la cetoacidosis alcohólica. Ellos lo que iniciaron fueron 100 miligramos de tiamina al día y aparte sulfato de magnesio, porque hay desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Okay? Ellos, el tratamiento que usaban eran 5 gramos de sulfato de magnesio cada 24 horas hasta la resolución de la cetoacidosis. Como les mencionaba, los pacientes de ese grupo mejoraron el tiempo de recuperación a la mitad casi de los pacientes que fueron tratados con solución salina, y aparte de eso, pues les fue mucho mejor que a los demás, ¿no? Entonces, ese es como el tratamiento que se debe llevar en la cetoacidosis alcohólica. ¿Okay? Ahora, dentro de las conclusiones, yo creo que este tema es importante por lo que les mencionaba. Es un diagnóstico que nosotros no realizamos porque, 1, no lo sospechamos, 2, no realizamos un interrogatorio. Regularmente, como les mencionaba, estos pacientes llegan después de una deprivación de alcohol de 4 a 5 días, no llegan en síndrome de abstinencia como tal, que te digan, es que terminé hoy de tomar y ahorita me empezó a doler, ¿no? O sea, al contrario, son pacientes que terminan la ingesta de alcohol o que suprimen la ingesta de alcohol justamente porque presentan todos los síntomas, ¿ok? Regularmente no lo sospechamos y lo podemos confundir con otras patologías que están asociadas a este tipo de pacientes. Lo que les mencionaba, incluso intoxicación aguda por metanol, intoxicación por alcohol, pancreatitis, síndrome de abstinencia. Y lo que les decía, justo como no lo sospechamos, como no lo pensamos, estos pacientes pues mueren incluso muchos en la calle, ¿no? Sin un diagnóstico adecuado, porque no sabemos realmente lo que les pasó. Y hay muchas patologías que pueden simular esta situación, una sepsis, una pancreatitis, un síndrome de abstinencia, un dolor abdominal, incluso una gastroenteritis, y no lo sospechamos porque no hacemos un adecuado interrogatorio. Y lo que les mencionaba, esta patología está asociada a niveles muy, muy altos de beta hidroxibutirato, y no en todos los hospitales tenemos cómo medirlos, e incluso entonces el paciente puede no tener ninguna presencia de cetonas y nosotros no podemos sospechar la patología. Más bien, esta patología está más asociada al cuadro clínico que nosotros podamos presentar. Si pudiéramos medir el beta hidroxibutirato, pues estaría genial. Pero, eso no pasa. Los pacientes, como disminuyen la ingesta de alcohol 4 o 5 días previos a que se presenten al hospital, ellos llegan prácticamente, los niveles de alcohol en sangre son indetectables, porque ya tuvieron todo ese tiempo para depurarlo. Entonces, ni siquiera tienes como la idea de que fue eso lo que les pasó y desencadenó todo el cuadro clínico por el que está ahorita tu paciente, ¿ok? Entonces, sí creo que es importante porque para que nosotros ampliemos nuestro interrogatorio, ampliemos una revisión del paciente, que el hecho de que tenga o no algunos valores acorde a lo que nosotros tenemos ya como definición, pues no significa que no esté presente la patología, ¿no? Hay que pensar las patologías de acuerdo a la presentación clínica de tu paciente y a sus antecedentes. ¿Okay? ¿Alguien tiene dudas?
¿Alguien tiene dudas? ¿Sí me entendieron? ¿Nada? 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 Una de dos, o lo di muy bien o lo di muy mal. Sí, como para que no tengan dudas. Ay, usted no. Mi duda más bien es, o sea, más bien es comentario. O sea, yo creo que queda subdiagnosticado porque regularmente. Sí, haciendo un nombre. Ya les dije que, o sea, soy malísima para usar esto. Ahí llegó. Ya llegué. Ay, perdón. Bueno, realmente es hacer como meramente la recapitulación. O sea, el hecho es que muchas veces queda subdiagnosticado y no lo sospechamos de primera instancia. Es una entidad real. Y bueno, realmente la población que tenemos, dentro de la población y de la zona geográfica que tenemos, o sea, realmente tendría que ser uno de los diagnósticos que tendríamos que sospechar también de primera instancia. Regularmente lo asociamos a cualquier otra cosa, desde supresión etílica o pancreatitis. ¿Y por qué? Porque finalmente el cuadro clínico se parece mucho. Tomamos las muestras de laboratorio, nos salen amilasa y lipasa, salen normales y lo primero que pensamos es, ya se echó el páncreas. Por eso, seguramente el paciente no tuvo elevación de enzimas pancreáticas y realmente estamos dejando pasar por alto un diagnóstico de cetoacidosis. Entonces, a lo mejor, en lugar de disminuir la estancia hospitalaria y mejorar el pronóstico al paciente, a lo mejor nos enfrascamos en otros diagnósticos, enredamos más a nuestro paciente, lo complicamos, incluso lo vamos complicando más, porque finalmente no hacemos la sospecha diagnóstica. Entonces, yo creo que sí, mucho de lo que vale, por lo que vale mucho la pena la plática es justamente para tomar en cuenta este tipo de diagnósticos que comúnmente no los tomamos en cuenta de manera inicial y más en este tipo de pacientes. Ya, eso es todo. Gracias. Menciona la doctora, es súper importante. Muchos de los pacientes pueden llegar con transaminasas normales y, o sea, por lo que les decía, es una entidad diferente y no es una entidad asociada a otras patologías, ¿no? No es nada más en pacientes que sean alcohólicos crónicos o que tengan tiempo de evolución, ¿no? Se puede dar en cualquiera de nosotros, que simplemente agarremos un día una buena fiesta y dejemos de consumir, pues por la sobreingesta, ¿no? Y eso no significa que tengas un daño hepático previo o que tengas alguna alteración previa, es algo agudo justamente. Y sí, justo se debe identificar cuántos pacientes indigentes no han visto muertos en la calle, pues seguramente tenían un consumo bueno de alcohol, ¿no? Y que creemos que se mueren de otra cosa y pues se mueren de cetoacidosis. Gracias.